Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos a que más gente se una para empezar con la super conversación que tenemos el día de hoy. Va a estar súper interesante. Tenemos a un súper invitado y vamos a hablar de un tema que me preguntan bastante en las redes, ¿no? Ya que estamos en esta coyuntura electoral en Perú, eh, y pues yo he hablado, publicado temas que tienen que ver con esta coyuntura electoral. Mucha gente me pregunta, listo, pero ¿qué tiene que ver la ciencia con la política si en teoría son dos mundos separados? Y ese es un mito, es un prejuicio que tenemos que derribar porque en lo absoluto. La ciencia es un ámbito muy importante que tiene que ir de mano con la política y ya vamos a conversar ahorita por qué es esto. Y para esto, ya muchos deben saber, hoy tenemos a un invitado muy especial que es Ed Malagatrillo. Él es neurobiólogo, investigador académico con un montón de años de experiencia en la academia y en la investigación científica, y ahora está postulando al Congreso por el Partido Morado con el número 4. Así que, fíjense, un científico, un académico de muchos años entrando a la política. Ahí saltan las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó haciendo ciencia? ¿Qué cosa puede hacer un científico en la política? Vamos a responder estas preguntas y otras más. Como siempre, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, y nosotros vamos a ir eh, conversándolas, ¿no? Así que vamos a invitar a Ed para que se una. Ahí le mandamos la invitación. Hola Ed, Hey, ¿qué tal, Carla? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues me estás arrancando una sonrisa porque la situación está bien precaria aquí. La Sí, gente está, pues, muy preocupada. Las cosas se ven, caray, parece como que cualquiera podría ganar, incluyendo opciones que nos pueden llevar a... Bueno, en fin, no quiero ni siquiera sí. decirlo. Sí, pucha, es un tema súper complejo. Hay cosas que a veces yo digo, ¿por qué está pasando esto? No tiene ningún sentido, Claro, ¿no? Sobre todo el otro día estaba conversando justamente acá en mis redes el tema de leer los planes de gobierno. Hay planes de gobierno que honestamente son un chiste y sus candidatos están en los primeros puestos. Y es como que, ¿qué está pasando? No, no, hay una desinformación total, un caos total, pero bueno, se hace lo que se puede. Y claro. justamente desde esta instancia, desde este espacio, quería conversar contigo porque qué mejor persona con la cual conversar acerca del rol de la ciencia y de los científicos en la política. Así que para empezar, yo asumo que la gran mayoría ya te debe conocer, pero de todas maneras, por favor, preséntate para que todos se conozcan un poquito más. Vale, pero antes de presentarme, quiero empezar saludándote, felicitándote. Estoy contento de conocerte por fin. He visto tu programa en Mentes Peruanas, te he venido siguiendo un tiempo atrás. Me parece fabuloso que alguien en tu estadio de carrera, mujer, físico, lo cual es además inusual, ¿no? Tome el camino de la divulgación y de acercarse un poco digamos, al aspecto popular de la ciencia, sobre todo cuando últimamente de un año a esta parte parece que mucha gente piensa que la ciencia es ser médico y se acabó, ¿no? La ciencia médica, el virus y no hay más. Entonces nos olvidamos de todo el espectro amplio de ciencias, no solo las exactas, las sociales, ¿no? Las naturales, muchos tipos. Así que tú representas para mí todo eso. Me parece genial, te felicito y estoy muy contento de estar aquí contigo. Yo soy Eduard Málaga, soy profesor investigador en la Universidad Cayetano Heredia, me dedico a la neurobiología, trabajo con el modelo del pez cebra. Son embriones transparentes que uno le puede manipular fácilmente los genes para que, por ejemplo, las neuronas brillen y etcétera, ¿no? Y con todas las modificaciones que son posibles hoy en día y todas las técnicas de diversos tipos, ¿no? Biología celular, genética, bioquímica, conductual, etcétera, y sobre todo mucha fluorescencia, microscopía de fluorescencia, perdón, de alta resolución. Entonces hacemos estudios muy detallados sobre por qué se mueren las neuronas cuando sufres de Alzheimer, cuando sufres de Parkinson. Todo el mundo sabe que se mueren las neuronas, pero no sabes por qué. Entonces, esa es mi pasión, eso es lo que me encanta, eso es lo que me mueve.
como todos saben y como tú sabes, la ciencia es una pasión, ¿no? Es un matrimonio, es una Sí. religión casi. Y bueno, mi trayectoria es bastante dilatada, como ya lo anunciaste, me hiciste meter muy viejo, pero es verdad, soy viejo. Estudié en Perú, biología, me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Miami, a hacer mi doctorado en microbiología e inmunología, y ahí, como son las cosas de la vida, mi advisor, mi mentor, resulta que había sido director del Instituto Max Planck para biología en Alemania, entonces terminé haciendo pues como el 70% de mi tesis en Tübingen, en Alemania, y dar el salto a ese tipo de instituciones de investigación realmente te abre los ojos. Y ya me quedó claro que además me sentía muy contento en ese país y terminé quedándome 21 años donde hice 2 postdocs, hice profesor asistente, asociado, jefe de grupo, abrí mi propio laboratorio, o sea, quemé todas las etapas, hice algo que se llama la habilitación en Alemania, que es un grado más al PhD. Y bueno, llegó un momento en que dije, ya toca volver, o no toca volver, sino es la pregunta, creo que me lo vas a preguntar después, ¿no? Pero es, caray, ¿de dónde somos? ¿Para qué venimos? ¿Y qué vamos a dejar? Entonces, ese tipo de preguntas existenciales a veces te hacen plantearte aventuras locas como esta de regresar al Perú después de tener todo asegurado en Alemania. Así que ahora mismo, bueno, sí he montado mi laboratorio aquí en Perú y ha sido todo un reto. Estoy muy contento porque es mucho más o es mucho mejor incluso de lo que había logrado en Alemania. Eh, y nada, me tocó la pandemia, me tocó todo lo demás y lo que vamos a hablar. Así que en principio soy eso, soy investigador científico, me dedico a lo experimental y aquí estoy contigo. Perfecto, oye, muchas gracias por tus palabras y en verdad lo que dices es súper cierto. Tenemos que empezar a visibilizar la importancia de todas las ramas del conocimiento, ¿no? Y como tú dices, a veces la ciencia se encasilla en ciertas profesiones que son las más visibilizadas. Evidentemente, por toda la coyuntura de la pandemia, las ciencias médicas han tomado una prioridad, pero eso no quiere decir que el resto de disciplinas científicas no sean igual de importantes, sobre todo porque a futuro pueden surgir otros problemas y nuevamente nos van a agarrar desprevenidos. Así que lo que dices es Totalmente. muy cierto. Y y como bien mencionas, la ciencia es una pasión, es un estilo de vida. Y tú y yo que somos científicos lo sabemos muy bien. Y una pregunta que mucha gente se hace y que quisiera hacerte a ti es ¿cómo empezó tu interés por la ciencia? O sea, ¿por qué si decidiste estudiar biología y específicamente neurobiología? Mira, el interés por la ciencia creo que se nace con él, ¿no? Es innato. Yo creo que todos los seres humanos tenemos el potencial de convertirnos en inventores, en científicos, porque la curiosidad es innata. Todos tenemos una fase de descubrimiento, queremos explicarnos las cosas. Y yo creo que el secreto está en el estímulo práctico y vivencial que te dé una persona de tu entorno o alguna experiencia significativa. En mi caso han sido mis padres, mi padre médico cirujano, pediatra y mi madre obstetra ginecóloga. Entonces yo he tenido acceso a información privilegiada, por decirlo de una manera. A los 8 o 9 años yo veía operaciones. Imagínate de esa edad ver los órganos dentro, o sea, dentro de un paciente, ¿no? Y mi madre tenía una colección de embriones humanos que no habían llegado a término en diferentes estadios. Entonces tuve una niñez, caray, que para mí era impresionante poder estar expuesto a esa información. Y siempre me apasionó mucho, y aquí creo que sí viene la parte de personalidad, ¿no? Me apasionó mucho el tema, esto te va a interesar, de la cosmología, Mm. cómo la historia de la cosmología, cómo desde la antigüedad, pues los egipcios, los griegos, los romanos empezaron a organizar su conocimiento de nuestro mundo, de la Tierra, esas mediciones que hacían caminando y con varas y con piedras eran alucinantes. Entonces a mí eso me hacía volar, me hacía admirar la inteligencia de los antiguos que con un poco de imaginación, ¿no? Y mucha inteligencia lograron sentar las bases de lo que hoy es la ciencia. Leía mucho, me gustaban mucho las lecturas de libros técnicos, de leer, bueno, Carl Sagan, quién no, ¿no? Ese tipo de Icónico. cosas. Sí, entonces, aunque no lo creas, mucho de lo mío tiene que ver con el cielo y las estrellas. Y la vivencia que contaba de mis padres, de mi casa asociada a la medicina, eso es lo que me despertó el interés por la vida, cómo funciona la vida, cómo funcionan los órganos, qué es la vida. Así que eso me llevó a estudiar biología y creo que durante toda mi trayectoria en ciencias biológicas, el común denominador ha sido el interés por lo molecular, por lo determinístico, o sea, entender el fondo de las cosas, la pequeñez que explica el proceso, ¿no?
Cuando hablamos Ajá. de un organismo que tiene tejidos y órganos, que tienen células, que tienen moléculas, y esas moléculas tienen una organización y una razón de ser y una base informativa que son los genes, entonces vas llegando, tú crees, al fondo del asunto. Ese es el interés, llegar al fondo del asunto. Entonces la constante en mi carrera ha sido esa, los genes, las moléculas, las proteínas y la evolución también, que me parece fascinante. Darwin, otro héroe, por supuesto. Y lo de la neurobiología llegó un poco de casualidad, porque yo me dedicaba a la genética y la evolución. A ver cómo, por ejemplo, los genes pueden determinar que un ser vivo, un vertebrado, tenga un tipo de fisonomía distinta, cara, ojos, colores, formas, ¿no? Todo eso está en los genes. Entonces, trabajando en eso, llegué a un proyecto en el cual se quería averiguar por qué los priones causaban degeneración, el mal de vacas locas. Ya. Entonces se buscaba un nuevo modelo, se buscaba, pues, se había trabajado en ratones, en mamíferos, y no se encontraba la respuesta. Dijeron, bueno, a ver, de repente con peces, y a mí se me ocurrió poner un proyecto con peces, y entré a que encontré ese gen, encontré esa molécula en los peces, y la idea era ahora ver, dispararse un poco y ver cómo eso podía afectar el desarrollo neuronal, la función neuronal. Entonces así fue entrando poco a poco en el mundo del cerebro, de las neuronas, y eso ya me atrapó completamente porque es otro universo, es darse cuenta que lo que somos, esta conciencia, esta inteligencia, esta capacidad, esta conversación que estamos teniendo ahora tiene mucho que ver con cómo funcionan nuestras neuronas y juntar todo eso a nivel molecular, genético, de organismo, de información, es lo más fascinante que puede haber. Así que esa es la manera en cómo llegué y creo que en eso me voy a quedar, la neurobiología. ¿Sabes qué es lo que me parece genial que mencionaste y que de hecho yo también siempre menciono y creo que la gente que me ha escuchado y que ahora te escucha a ti va a tomar eso como punto en común? Que nosotros, mira, tú desde estudiar genes, genética, digamos un micromundo y yo estudiando el cosmos, lo que nos une, el punto en común es la curiosidad por entender lo que aún desconocemos, ¿no? Entonces yo digo que la ciencia se puede resumir en eso, esa curiosidad innata que como bien dijiste tenemos todos los seres humanos o que deberíamos tener porque con el tiempo se ha ido perdiendo por A o B motivos, es lo que genera la ciencia. O sea, la ciencia es algo natural, algo que nace desde que somos pequeños, como tú dices, es innato. Yo creo que los científicos más creativos de hecho son los niños, porque hacen unas preguntas alucinantes, ¿no? Que siempre dejan como que... Entonces, lo que dices es totalmente cierto y me Carla, alegra. perdóname la interrupción. Justamente quiero rescatar ese punto, que quienes nos mantenemos más o menos cerca de las ciencias básicas, creo que estamos más cerca de ese estado infantil, pueril, porque te preguntas cosas que no necesariamente son prácticas o sirven para algo, o tienen una aplicación directa en las ciencias básicas, ¿no? Ese punto también lo quería rescatar. No, sí, de hecho, en un rato vamos a hablar de eso porque, bueno, nos vamos a adelantar, de hecho, no en un orden específico, pero las ciencias básicas, claro, en nuestro país en particular y creo que en varios países en general, sudamericanos, latinoamericanos, se cree que las ciencias básicas o ciencias exactas no tienen un aporte real. O sea, a mí me han dicho mil veces, ¿para qué vamos a invertir en estudiar una galaxia que está a millones de años luz? ¿A quién le sirve eso, no? Entonces, no hay este conocimiento de que las ciencias básicas, que justamente básicas es de base, son la base para las ciencias aplicadas. Entonces, Claro. si no hay avances e inversión en ciencias básicas, ¿cómo vamos a progresar en aplicación y tecnología a futuro, ¿no? Entonces, es algo que es una conversación que se debe tener más a menudo, ¿no? Y que todo el mundo conozca este tema. Pero ya que entramos en la idiosincrasia de nuestro país, quería preguntar, ¿cómo ves el desarrollo de tu campo, que de hecho es una ciencia exacta, en nuestro país? Pues es marcar terreno, es abrir horizontes en realidad. Digamos, la investigación en neuro que hay en el país, como muchas áreas de investigación en el país, son bastante, eh, digamos, limitadas en su acceso a tecnología, sofisticación, por el problema de la inversión en ciencia y tecnología. No hay suficientes fondos para montar algo que compita con el primer mundo. Entonces, si vamos a hablar de temas neurológicos o neurobiológicos, generalmente son muy aplicados, muy clínicos, muy a ver efectos, pero no estudiar los porqués ni los mecanismos. Entonces, cuando yo decidí regresar, hace 6 años más o menos, yo venía pues de un lugar donde postulas proyectos que no tienen, como dices tú, una aplicación directa, sino que es encontrar los porqués y cómo. En el caso de las enfermedades sí, pero bueno, en general no.
a un lugar donde te piden algo muy concreto, te piden además que tenga utilidad, además que esté alineado con ciertos objetivos de país que uno no conoce cuando llega de vuelta al Perú. Entonces te das con Mm. la sorpresa de que, por ejemplo, un proyecto al que yo tuve que renunciar en la Unión Europea, que lo había ganado antes de venir, que no me lo dejaron traer, por eso tuve que renunciar, lo presento acá en Concitec y no gana. Entonces tú dices, y eso le pasa a mucha gente, dices, caray, Mm. pero esto pues había pasado por los mejores filtros en Europa y acá en Perú no les parece suficiente. Te das cuenta que aquí no solamente vale la calidad académica o científica, sino que por encima de eso hay otros factores. Y eso es un problema que distorsiona la calidad de nuestra ciencia, lamentablemente. Entonces, yo me he encontrado con un mundo de investigación en el Perú donde se privilegiaba eso, lo aplicado, lo que tenía una suerte de utilidad directa, y lo mío no ha tenido una llegada rápida, no ha sido fácil conseguir los fondos, generalmente tenía mucho que ver con conexiones en el extranjero o colaboraciones para poder empezar a trabajar. Lo que me ayudó, si es que a alguien le puede servir, es que yo regresé a Perú ya como full professor, ¿no? Como profesor principal y con una trayectoria de un par de décadas detrás de mí. Entonces, eso te da un poder de negociación, un apalancamiento que te permite negociar cosas. Hay un concepto muy extendido de que uno se va al extranjero, hace un doctorado y regresa. Eso es cierto, pasa muchas veces, es muy común, pero en un país como el nuestro, donde no hay libertad científica, cuando tú regresas como un doctorando recién graduado, te van a poner a la cola, atrás de Ujú. gente que tendrá menos méritos que tú, pero tiene más años o tiene mejores contactos y vas a tener que soplarte toda esa cadena pues que no te permite desarrollarte. Y si eres una minoría, peor, ¿no? Y si tienes familia, peor. Entonces, hay muchos aspectos, no solamente relacionados a la calidad de la ciencia o al enfoque de la ciencia, sino al ecosistema que le permite a un científico vivir tranquilo, tener acceso a proyectos, a libertad, a infraestructura, a equipos, a dinero y también a poder vivir tranquilo. Sí, o sea, mira, ha resonado mucho conmigo lo que acabas de decir. Imagínate, si tú has tenido trabas volviendo como full professor y estando en un campo que es la biología, que digamos, dentro de todo es un poquito más conocido que la ¿Se entiende? astrofísica, imagínate yo, ¿no? Claro. Que estoy por acá en mi doctorado ya el próximo año y me preguntan también, oye, ¿vas a volver a Perú? Y yo, me encantaría, pero llevo a presentar un proyecto para instalar un radiotelescopio y hacer investigaciones del medio interestelar, me van a decir cancelado, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Y justamente lo importante es trabajar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Que hace que nuestros talentos científicos, ¿no? Nuestros científicos no vuelvan al país porque no encuentran oferta laboral, ¿no? Y justamente ya que entramos a ese tema, tú que eres un científico que tiene una trayectoria académica larga y nutrida, ¿no? Full professor, ¿cómo así decidiste entrar al mundo de la política? ¿Qué fue lo que te motivó? Antes de entrar en eso, Uh se -huh. me quedó en el tintero un consejo. Eso, si Sí, vuelven al país, vuelvan después de haber hecho un par de postdocs o de haber sí, conseguido una posición como faculty, como profesor, porque eso es lo que te da la palanca. Y en tu exacto. caso, yo te imagino en Gran Bretaña, en Alemania, pues como la cuna de lo físico, ¿no? O sea, eso es lo que te toca, es lo que tienes que vivir, si te puedo dar un consejo. Uh Y en -huh. algún momento, sí, por supuesto, regresar, si es que eso es lo que deseas. Y yo creo que eso tiene que ver con la trascendencia. ¿Qué me hizo entrar en política? Yo creo que un poco frustración, desesperación, angustia, vivir la situación del país de cerca. Hay que entender que cuando vives en un país como Alemania por 21 años, prácticamente eres de allá, ¿no? Asumes los usos, los hábitos, la manera de vivir, las comodidades y tomas la decisión. Eso es la primera pregunta que yo me haría, ¿por qué volviste al Perú? ¿No? Entonces, yo volví porque sentí que era una ventana de oportunidad que se me abría en la vida para intentar algo que siempre quise, que fue devolverle a mi país. Eh, a veces, digamos, hay momentos personales en la vida que te plantean esas cosas, ¿no? La muerte de tus padres o una separación, etcétera, que te dicen, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿No? Y en Alemania yo sentía que era un elemento útil, formaba mucha gente, producía conocimiento, pero en un país en donde quizás ese aporte no es tan valorado como si estuviese yo acá. Entonces ese fue el primer peldaño, ¿no? Regresar a Perú. Y luego
En Perú, pues monté mi operación de ciencia, mi laboratorio, las cosas empezaron a levantar muy bien. Tardé unos años, pero de verdad estoy muy orgulloso de lo que lograron Cayetano Heredia. O sea, tú abres la puerta de ese laboratorio y estás cambiando el continente. Es realmente un esfuerzo que ha valido la pena demostrar que se puede hacer ciencia competitiva o montar un laboratorio competitivo en el Perú. Entonces, pues llega la pandemia, vamos a hacer la historia corta, llega la pandemia, se cierran los laboratorios y tú dices, o yo digo, bueno, yo me dedico a neurobiología, pero sé mucho de genética, sé mucho de biología celular, entonces, caray, puedo ayudar quizás con el tema de la pandemia. Entonces me metí a hacer estos proyectos de COVID y la verdad es que es casualidad, una cosa lleva a la otra. Yo soy una persona, digamos, intrínsecamente política, como somos muchos latinoamericanos, siempre estamos hablando de política, ¿no? Pero, digamos, lo que ocurrió en la realidad aquí fue que la ciencia se puso en primer plano, entonces nos buscaban los científicos que teníamos cierta notoriedad y me convertí en una voz de la ciencia, me convertí en un vocero, una figura pública. Eso me dio mucha notoriedad y luego llegó a fin de año este problema que tuvimos político con el golpe, con la sucesión. Yo estuve en las calles, yo marché, me gasearon, me rozaron balas o lo que fuese que hubo. Mm. Entonces sentí esa inquietud y esa presión de que, caray, ahora ya no es solo que soy un científico en mi país, sino que soy un ciudadano que quizás debería aportar algo más porque el país está en el fondo. O sea, es una crisis sanitaria, económica, política, moral, hay que ver el vacuna gate, ahora electoral. Entonces sientes, bueno, todo el mundo se pregunta siempre, ¿por qué los buenos no entran? ¿Por qué la gente decente no entra? ¿Por qué tú no entras? ¿Por qué no te animas? Y la respuesta que siempre oyes es no, ¿para qué? Es una cosa muy sucia, no, no me interesa, o ¿para qué me voy a meter? Yo sentí que llegué a mi tope de indignación y que algo tenía que hacer. Entonces, en ese momento de exposición, de visibilidad, era mucho más factible llegar, ¿no? A conectar con algún partido. Entonces, nada, se dieron las cosas naturalmente, incluso gente me buscó, yo no tuve siquiera que buscarlo. Y bueno, te voy a contar, te confieso que yo vi a Inti en sus últimos momentos, moribundo, y eso fue un golpe anímico muy, muy duro, porque tú vas, imagínate, yo a mi edad voy a esas marchas donde el promedio de edad es 23, 24 años, y yo sentía, caray, ¿dónde está mi generación? ¿Por qué no están aquí marchando? ¿Por qué no los acompañan? Y ver que algunos de ellos mueren y son heridos y tratados tan mal, me golpeó el alma y dije, bueno, te das cuenta, la inspiración y la decisión vinieron de un momento muy emocional en el que yo sentí que mi país me necesitaba. Así que eso es. Y una vez entrado ya en el tema de la candidatura, claro, una candidatura se estructura en base a ideas y propuestas y eso tiene mucho que ver con tu trayectoria y tus capacidades. Así que, por supuesto, yo la he armado en torno a ciencia, tecnología e innovación, porque más allá de que queramos tener gente decente en el Congreso, es importante que aporten algo, sobre todo algo que nunca se ha tomado tan en cuenta como la ciencia. Así que yo espero que de cada unos años, gente como tú y otros más que vienen detrás, tengan gracias a esto el impulso de animarse, el impulso de tener una mejor posibilidad de hacer lo que les gusta en el país. Claro, desarrollar nuestras carreras, no solo por nosotros, sino también por el desarrollo del país, ¿no? Claro, Porque, mira, por ejemplo, yo hago el doctorado en Chile y yo creo que mucha gente no sabe que de hecho Chile, que es el país literalmente vecino, sudamericano, es la potencia mundial en astronomía, porque alberga casi el 70% de capacidad observacional en astronomía. claro, Porque en su momento los chilenos tuvieron la visión a largo plazo de invertir y hacer negocios con los europeos, con la ESO, que es el Observatorio Europeo Austral, para instalar los telescopios ahí. Y al día de hoy, pues yo me maravillo en Chile. O sea, de hecho, mi motivación para sacar estas redes fue ver cómo hay tanta difusión de ciencia, apoyo a la ciencia y sobre todo a la astronomía, que de hecho es mi campo, en Chile. Y dije, ¿por qué no puede ser así en Perú? No te estoy hablando de Alemania, de Corea del Sur, o sea, te estoy hablando de Chile que está aquí al costado. Entonces, claro. para mí es un súper referente, ¿no? Cómo han manejado las cosas, ¿no? Y ahora es capital mundial de la astronomía. Y y justamente hablando de eso, ¿cuáles son los puntos débiles que tú ves en nuestro país
en el tema de ciencia que deberíamos mejorar? Así, digamos, las 3 o 4 primeras cosas, que son como que esto se necesita mejorar ya mismo. Claro. Mira, en lo concreto, lo que necesitamos es que los investigadores tengan la posibilidad de trabajar y ser productivos, porque eso es lo que mueve todo, el talento humano, ¿no? Si no tienes científicos en un ecosistema favorable, no tienen infraestructura, no tienen acceso a tecnología, a equipamiento, a literatura, a convenios, a viajes, a proyectos, ya. Eso es importantísimo, el bienestar, los salarios, la precariedad, la movilidad, eh, el acceso a seguros, el acceso pues a todo tipo de beneficios, ¿no? De tener una vida decente. Ya, todo esto que te estoy hablando que es, digamos, el mundo diario, la vida diaria, el bienestar del investigador, tiene mucho que ver con cuánto se invierte en ciencia. Entonces, ese problema se resuelve con otro tipo de enfoque. El enfoque es, vamos a arreglar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y vamos a darle más financiamiento. O sea, las instituciones y en la inversión en ciencia y tecnología son los puntos claves macro que nadie entiende, nadie le interesa, pero son los que tienen que cambiar para que nosotros podamos hacer mejor ciencia en el Perú. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Aprovecho para hacer el cherry. Estamos proponiendo en 5 años llegar a una inversión de 1% del Producto Bruto Interno en CTI. El promedio latinoamericano es 0.6, 0.7, varía un poco. Estaríamos por encima de la media. Lo que actualmente gastamos es 0.11, 0.12, o sea, estaríamos casi decuplicando, como se diga, la inversión en ciencia y tecnología, y eso nos permitiría financiar justamente todas estas necesidades que frenan la capacidad de la investigación. Entonces, esos son dos aspectos. Uno es instituciones, financiamiento, el otro es el bienestar y la posibilidad de trabajar de una manera productiva para los investigadores. Y un tercer punto que me gusta mucho a mí también recalcar es la educación científica, es acercar la ciencia a la población, justamente para que no pase lo que hemos visto. Entonces ahí tenemos algunas iniciativas interesantes como por ejemplo, imagino que estarás al tanto de la existencia pues de museos científico-tecnológicos en otros países, ¿no? Que es algo que no ocurre acá. Vamos al museo de arte o de historia, pero no vamos a la ciencia y tecnología, donde generalmente las experiencias son interactivas y muy interesantes para niños. Entonces me interesa mucho que las familias tengan ese acceso a la ciencia directo. O, por ejemplo, la larga noche de las ciencias, que es algo que se inventó en Alemania. Un día al año se abre todos los institutos, universidades, donde tienes investigación y todo el mundo puede ir gratis hasta la 1 de la mañana a ver exposiciones, a hablar con los científicos, a ver demostraciones, lo que quieras. Entonces, todo ese tipo de cosas ayuda a generar una cultura científica que nos falta. Y un tercer punto es los niños. Obviamente, trabajar en los niños para que la educación de ciencia en los niños no solamente sea un curso que tú aprendes pues en un libro de texto, en un video, sino también con experiencias como lo que te contaba de mi niñez, directas, vivenciales. Entonces, que tengas laboratorios de física, biología, de química, de informática, de lo que te nazca, que tengas las posibilidades poco a poco. Son sueños ambiciosos, pero por supuesto se pueden ir abarcando gradualmente. Tú puedes avanzar primero en los colegios que sí tienen esa capacidad, quizás en las ciudades, luego irte poco a poco hacia lo rural, tratar de emparejar la cancha descentralizadamente. Así que esas son las cosas que tienen que cambiar. Otro punto que también me parece importante mencionar es la ambición de tener a largo plazo una red, no solo universidades públicas mejoradas, que es importante, la universidad pública, gratuita, universal, por supuesto, pero tener centros de excelencia de investigación en una red nacional, como por ejemplo los Pasteur, los Curie o los Max Planck, que es la realidad de la que yo vengo. Entonces yo sueño con un país en el cual en 20, 25 años tengamos por lo menos unos 15 institutos, centros de excelencia en diferentes cosas, en diferentes campos básicos y aplicados, que centralicen la ciencia, que sean receptores de talentos de todo el mundo, no solamente peruanos. Eso de atraer talento peruano está bien, pero hoy la ciencia es internacional. Tú estás en otro país, yo he estado en otro país y siempre vemos una internacionalidad increíble. Entonces, apostar solamente por repatriar a nuestros cerebros es un poco angosto de visión. Lo que queremos es que vengan los mejores. Y eso me devuelve al punto inicial, que es que para que cualquier persona de cualquier nacionalidad venga a trabajar en Perú, tienes que ofrecerle condiciones de trabajo y de vida competitivas. Así que ahí se va cerrando el círculo. Exacto, tal cual. Con decirte que Chile, que habla castellano, donde yo hago el doctorado hablamos en inglés.
porque hay gente de todo el mundo en el departamento de astronomía. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. Atraer o hacer que nuestros compatriotas científicos vuelvan y también atraer a científicos de todos los lugares del mundo, porque esto es lo que va a generar un mayor crecimiento en los procesos de investigación y además también puede traer inversión de fuera, ¿no? Porque si estás, por ejemplo, colaborando con el Max Planck de Alemania, el investigador viene a Perú y trae fondos del Max Planck. Claro. Entonces, por donde lo veas, se beneficia el país, ¿no? Ahora, Déjame justamente, contarte, déjame sí, contar una dale, anécdota, perdón. No sé si nos vamos a estirar mucho con el tiempo, pero me parece no, importante que la dale. gente que escuche estas cosas. Yo a mi regreso he tenido interacción pues con los entes de ciencia y tecnología, tratando de ayudar un poco, pero he visto situaciones interesantes como que, por ejemplo, los departamentos que tienen que ver con relaciones internacionales, instituciones del Estado, no hablan inglés o no responden los emails que les llegan de fuera. Entonces han habido situaciones interesantes como que por ejemplo, la Fundación Alemana para la Ciencia o los representantes del Instituto Max Planck querían venir a Perú a buscar convenios, etcétera, y no les respondían los emails o no les daban bolas, no les daban reuniones. Entonces tú dices, caramba, los mejores del mundo están tocando las puertas para firmar un convenio y nosotros nos hacemos rogar. Y eso pasa pues Mm, con otras delegaciones también. Entonces, eso de la internacionalización es otro eje en mis propuestas porque bueno, otra vez, Cherry, yo soy embajador ¿no? científico del, del Servicio Alemán de Intercambio Académico, que mueve pues una cantidad de gente en todo el mundo, entre Alemania y el resto del mundo en ambas direcciones. Y ahora en ese rol de embajador en el Perú, es muy importante para mí poder visibilizar las oportunidades de intercambio a todo nivel, desde estudiantes hasta docentes y profesores. Entonces me parece clave que no solamente sean pues un par de docentes universitarios que tengan estas conexiones con el mundo, sino que ese approach, ese enfoque se lleve al gobierno. Entonces la política de ciencia y tecnología que se base en internacionalización, en relaciones, en convenios marco. Por ejemplo, uno de los conceptos que me llama mucho la atención en este rol con los alemanes es el concepto de diplomacia científica. ¿Qué significa esto? Que a veces los países se entienden a través de sus científicos, no solamente a través de sus cancilleres o diplomáticos tradicionales, ¿no? Entonces, el ejemplo que nos daban es el de Venezuela, imagínate. Venezuela es un país donde es muy difícil por la situación política a veces mantener relaciones con otros países. Los científicos que tienen proyectos de colaboración van y vienen, trabajan, se entienden entre ellos, son puente de comunicación para estas sociedades. Otro Ujú. ejemplo clarísimo son las vacunas. Si hubiéramos tenido una relación mucho más cercana y más intensa a nivel biomédico, farmacéutico con Alemania, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, pues hubiera sido una forma de asegurar un acceso más rápido a las vacunas. Así que este tema de ser internacional en tu enfoque de la ciencia y la tecnología también es algo que me parece importante y que está faltando. Y algo interesante, justamente que hablabas de estas personas que no respondían los correos de gente del Max Planck, justamente pusieron en los comentarios, no sé si mucha gente sabe que en el Perú a inicios del siglo pasado hubo un observatorio de Harvard en Arequipa, uno de los mejores de la época, que contribuyó a que Henrietta Leavitt, que es una astrónoma que descubrió una relación, periodo de luminosidad de las cefeidas, que posteriormente permitió que Edwin Hubble descubra que el universo se está expandiendo. O sea, de alguna manera, el descubrimiento de la expansión del universo está relacionado a un observatorio instalado en el Perú. Y Clarito. luego, sí, y luego a mediados del siglo pasado, la ESO, el Observatorio Europeo Austral, vino también a Perú, así como fue a Chile, a preguntar si se podía negociar terreno para instalar los telescopios, ¿no? Bueno, Perú declinó. Y el día de No, hoy, Chile Dios. es potencia mundial. O sea, justo lo que tú dices, ¿no? Uno, no hay esta capacidad para entender que ese tipo de colaboraciones son extremadamente importantes, ¿no? Y tener esa perspectiva futuro, ¿no? Entonces, hay un montón de ejemplos y veo que hasta el día de hoy siguen estando y esto debería cambiar, no es la ¿Sabes qué idiosincrasia que pasa? se tiene. ¿Sabes qué pasa, Carla? Que el enfoque es muy localista, muy local. Y creo que esto tiene mucho que ver con la fundación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el gobierno de Velasco Alvarado, que estamos hablando del año 68, 69, y era una Ah, visión muy estatista, ahí fue muy cuando vino la ESO también, más o menos, en esa época. claro, pues, claro. Entonces estaban interesados, ¿no? En las potencialidades internas del Perú, en la capacidad productiva, en que la ciencia fuera un instrumento utilitario y no un instrumento de generación de conocimiento y oportunidades. Y yo creo que ese es el punto de quiebre.
y a partir de ahí, los últimos 40 años, tú ándate a leer todos los textos que se han escrito sobre ciencia y tecnología en el Perú y tienen ese sesgo. Entonces es algo con lo que yo intentaría romper. Yo, pues, siento que no necesito al sistema, no sé, por alguna razón tengo esa actitud. Entonces, si entro, si llego, lo que voy a querer es cambiar ese enfoque para que no me sigan diciendo siempre que la ciencia tiene que estar o tiene que ser decidida por sectores productivos, por empresarios, por un consejo de ministros que no entiende nada de ciencia. Entonces, esas son las cosas, pues, que desde el fondo, históricamente, tienen que ser poquito a poco cambiadas. Tal cual, tal cual. Y justamente, bueno, te iba a preguntar, ¿por qué consideras que la labor de un científico, o sea, qué hace diferente que un científico entre a política a tomar decisiones en comparación a otras carreras? Y ya lo acabas de responder, ¿no? Justamente, así que tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a un tema de coyuntura actual que es la pandemia. ¿Tú consideras que el estado en el que estamos como país con respecto a la pandemia es consecuencia del poco desarrollo científico que hemos tenido en las últimas décadas? ¿Es consecuencia directa? Uf, absolutamente. A ver, las últimas décadas, los últimos 200 años y los últimos 500 años. Yo siempre hago esa reflexión. A veces parece un poco entrar en desvaríos, pero si te das cuenta, nuestra sociedad prehispánica se basaba en el conocimiento, usaba el conocimiento, generaba conocimiento. A partir de ahí nos hemos convertido en extractivistas, ¿no? Primarios, y los últimos 200 años han sido el epítome de eso. Entonces, el no darle el apoyo a la ciencia, la generación de conocimiento propio, de desarrollos propios, nos ha causado esa desventaja. He visto yo con mucha resignación y mucha frustración cómo al inicio de la pandemia países como Chile, como Uruguay, Argentina se ponían las pilas, invocaban, llamaban a sus científicos rápidamente para generar soluciones propias. Aquí en Perú no se hizo. Eh, yo quería creer que era un tema de ignorancia, de que no se daban cuenta que ya había una pequeña masa crítica capaz de hacer algunas cosas y había que apoyarlos, pero la situación del país es muy, muy, muy compleja en cuanto a temas de corrupción. Y parece que había mucho de eso también, ¿no? O sea, no hay que tener dos dedos de frente para ver que si no sale una prueba molecular hecha en Perú es porque están comprando otra prueba que no sirve y alguien se está llenando los bolsillos con eso. Lo mismo con el oxígeno, lo mismo con la vacuna, lo mismo con la ivermectina. Entonces tenemos un problema serio ahí, eh, no solamente de vivir de espaldas a la ciencia, sino de honestidad, de integridad, que es lo que se necesita para sacar adelante un campo como la ciencia que no es directamente rentable, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Somos muy inmediatistas, nuestra cultura es, ¿dónde está la plata? Quizás porque hemos vivido tan alejados de la plata, ¿no? Del bienestar. O, caray, la única manera de salir adelante es un emprendimiento. Claro, si el Estado no tiene ese poder, esa capacidad, te la tienes que buscar tú mismo, ¿no? Ese es un resultado directo de nuestra historia. Así que todo está ligado, Carlos. O sea, no, yo creo que hay que, si queremos entender por qué la ciencia está así, no es solamente si se le ha dado poco apoyo a la ciencia, ¿no? El lugar común, sino que viene de una concepción, de una situación cultural, histórica, que si no la cambiamos desde abajo, no va a ser muy sencillo lograr ese sistema de ciencia y tecnología que queremos lograr. Como dices, tenemos la cultura de la inmediatez, nuestras políticas están basadas en resultados, en exigir resultados a corto plazo y la ciencia en general no se basa en eso de ninguna manera, ¿no? Y la falta de visión a largo plazo es lo que ha hecho que no, al día de hoy, estemos en la situación en la que estamos en comparación a otros países, tanto europeos, asiáticos, como incluso sudamericanos, ¿no? Y justamente hablando del tema de la visión a largo plazo, quería tocar el tema de las ciencias exactas. Como ya habíamos hablado al inicio de Live, hay esta falta de conocimiento acerca de la importancia de las ciencias exactas, y algo que yo he visto en Chile y que me parece alucinante es la gran inversión, tanto pública como privada, en difusión. Se financian proyectos grandes solamente de difusión científica y hay un montón de eventos de difusión y lo más alucinante es que no están centralizados en la capital, en todo el país. ¿Tú tienes alguna opinión acerca de esto? ¿Crees que funcionaría en Perú o que deberíamos implementarlo? Bueno, ese es mi plan. No sé, Ya. Eso para es que te lo que quiero. explayes.
eso es lo que quiero ver de aquí a 20 años. Quiero ver un sistema descentralizado con institutos de excelencia, con universidades públicas mejoradas, con movilidad de peruanos que retornan, de extranjeros que vienen y van, con convenios entre universidades y estados y diplomacia. O sea, todo eso forma parte de ese concepto que tú estás viendo. Lo que tú ves en Chile es quizás lo que con suerte tendremos aquí en 20 años, ¿no? Si nos ponemos las Ojalá. pilas. Y lo que ves en Chile es lo que tuvo Alemania hace 50 años. O sea, estamos bien abajo en la escala, ¿no? Y hay que darse cuenta que la única manera es siendo ambiciosos. O sea, eso de ir por cucharitas nos hace mucho daño. Las ciencias exactas y las ciencias básicas tienen que ser entendidas como instrumentos de generación de riqueza o de solución de problemas. Yo siempre digo, mira, la ciencia, cada vez que una civilización o una sociedad, digamos, avanzada tiene una crisis, llámese calamidad, guerra, epidemia, meteorito, llama a los científicos. O sea, el día que tengamos un asteroide ahí acercándose, te van a llamar a ti, ¿no? Y tú vas a estar en la tele y en la radio y claro, y la gente va a aprender todo acerca de esto, de trayectorias, etcétera. Pero, por ejemplo, en la pandemia lo que también nos faltó fue un enfoque multidisciplinario. Cuando me Ujú. habla de ciencias exactas, yo pienso, bueno, llamaron a los epidemiólogos, que son los, digamos, destinados directamente a tratar este tema, pero había mucho más que hacer. Yo hubiera llamado informáticos puros, yo hubiera llamado matemáticos puros para modelar Exacto, cosas. ¿Te das cuenta? O exacto. sea, hacer modelos de escenarios distintos, qué pasa si cambias estas ciertas variables. O sea, hay cosas que escapan a, digamos, a la versatilidad que podría tener un epidemiólogo, que puede ser muy versátil, pero necesitas ese conocimiento duro a veces, ¿no? Entonces, lo que se tiene que entender es que las ciencias exactas aportan en momentos críticos eh, soluciones, pero también en momentos de paz, en tiempos de paz, aportan bienestar. O sea, creo que no tenemos que ahondar en detalles, pero por ejemplo, solamente hablar de modelamiento matemático o simulaciones por computadoras. Problemas tan banales como el tráfico, el control de la emisión de gases, el control de imágenes satelitales, el procesamiento de data, big data, la brecha digital. O sea, hay muchos elementos ahí que están directamente relacionados con ciencias exactas. Ujú. La banca, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, y no somos conscientes de ello. Así que Sí. en la medida en que aprendamos a ser conscientes de esto, vamos a poder lograr esa visión de largo plazo que tú mencionas que es muy importante. De hecho, ahora que lo mencionas, hay una carrera que está en auge que se llama econofísica. Literalmente contratan a físicos y a astrofísicos en bancos, en financieras, en AFPs, son súper solicitados. O sea, cosas que a veces la gente no se imagina, pero que son reales, ¿no? Porque las ciencias exactas, las limitan mucho a una sola cosa. Y algo que quiero rescatar de lo que dijiste es que el trabajo multidisciplinario es extremadamente importante en todos los escenarios y en todos los ámbitos, dentro del mismo nicho científico y fuera de él, ¿no? Porque en la pandemia también necesitamos asesoría psicológica, sociológica, antropológica, Uy, parte de la sí. parte científica. Entonces, el trabajo multidisciplinario es absolutamente importante y de ahí justamente deriva la necesidad de invertir en todas las áreas del conocimiento y no solamente en una específica, ¿no? Porque todas son igual de importantes al final, ¿no? Voy a decir algunas preguntas que te han dejado por acá. Aquí alguien te dice, doctor Ed, haga TikToks de ciencia. No sé si, no sé si es lo tuyo, pero ahí alguien te lo está proponiendo. Voy a trabajar en eso, Este, voy a trabajar en eso. Soul Zone pregunta, ¿qué espacios existen para que un científico empiece a involucrarse en la política? ¿Qué opinas Nulo, de eso? muy difícil. Aquí en Perú es muy, muy difícil. Y eso tiene muchas razones, ¿ah? O sea, por un lado, a ver, voy a resumir. La principal razón, creo yo, es que es nuestra propia culpa, nuestra propia responsabilidad. No sabemos involucrarnos, no tenemos una voz, no la usamos, si es que la tenemos, y somos bien conformistas en ese aspecto. Y creo que muchos científicos, sobre todo, mientras más nerd eres, creo que eres socialmente más challenge, ¿no? ¿Cómo se dice? Eh, Socialmente competente, ¿no? te desafía, o sea, el Te desafío. desafía. Claro, entonces hay Ajá. muchos científicos que caray, viven en su mundo,
por el trabajo experimental que hacen, les cuesta mucho sociabilizar, les cuesta mucho entablar puentes de comunicación con el mundo real. Yo lo llamo el mundo real. O sea, mi mundo de la ciencia no es el mundo real, y eso lo acepto. Mm. Entonces, ese problema de comunicación hace pues que no seamos capaces de aprender a negociar, de aprender a entablar un diálogo con otras estructuras sociales. Entonces, de ahí viene el problema político, porque muchas veces desdeñamos la política. O sea, yo tengo muchos colegas que piensan, uy, ¿qué está haciendo él? ¿Por qué se está metiendo? Y, uy, ¿qué va a pasar con su reputación? O ten cuidado con lo que dices porque alguien se puede molestar y de repente nuestra institución puede sufrir consecuencias, ¿no? Entonces te acallan, te van castrando un poco en esa capacidad o esa posibilidad de expresarte y al final quedas como alguien muy sumiso, pues que sí, efectivamente, trabajo, hago investigación, gano mis proyectos, pues no tengo nada más que decir. Ahora, Ujú. lo que no hay que olvidarse es que todos tenemos una dimensión humana y tarde o temprano, creo que en la juventud sí podemos ser más impulsivos, sí podemos ser más vocales, pero a medida pues que uno entra en la vida adulta y tiene un trabajo estable y una familia que cuidar, las cosas se ven ya de otra manera, ¿no? Es mucho más difícil, tienes las preocupaciones y votas por esto, votas por lo otro, pero es mucho más difícil involucrarse. Y yo lo que he sentido, porque esta es una experiencia única para mí y yo espero que estar abriendo camino para otros en realidad es lo que me gustaría. Y yo siento que somos un poco bichos raros, no se nos ha entendido, no se ha sabido de dónde venimos ni quiénes somos. Y hay mucha gente que dice, oye, pero ¿qué va a hacer un político en el gobierno? ¿Pero para qué postula un político al Congreso? ¿Pero qué tiene que ver un político, perdón, un científico, disculpa, un científico, me estoy confundiendo, en el Congreso, en el gobierno, en la política? ¿No? Un científico como que no tuviese el derecho ni la capacidad. Y cuando nos Mm. ponemos a ver, parece también natural pensar que un abogado, un economista, un zapatero, un barrendero, un maestro, un bombero, sí tienen ese derecho y esa capacidad, ¿no? Entonces es un poco injusto, porque lo otro que alguien preguntó también es que mientras más lejos llegas en tu carrera científica, ya eres pues, jefe de investigación, manejas otro tipo de nivel de trabajo, estás muy involucrado con la gestión. Y es también una manera de hacer política. O sea, los científicos que son jefes también tienen que pelearse por recursos, también tienen que encontrar consensos, también tienen que gestionar diferentes tipos de recursos de infraestructura, contratos. O sea, hay una logística que se parece mucho a la logística de la vida real. Entonces sí hay Ujú. una capacidad. Por supuesto, alguien que se pasa todo el tiempo en un laboratorio frente a una computadora quizás está un poco alejado del mundo, pero ahí se quedaron, ahí se quedó el concepto de la sociedad de lo que es un científico. Un científico quizás con un poco más de trayectoria sí tiene eso que aportar. Así que yo rescato eso. Me parece que el espacio para que los jóvenes científicos se involucren en política va a depender mucho de lo que hagamos, los que no somos ya tan jóvenes, de abrirles un espacio para opinar y para conversar. Justamente quiero rescatar el hecho de que probablemente estos prejuicios que se crean en torno a la labor de un científico están basados justamente en eso, en el desconocimiento. O sea, mucha gente, y lo he escuchado, piensa que los científicos somos una élite aparte, ¿no? Que todos somos unos super genios que trabajamos encerrados en nuestros laboratorios o en nuestras computadoras y no interactuamos con el mundo, simplemente sacamos los resultados y los tiramos, listo, acá están, chao. Y no es así. O sea, los Claro. científicos somos, tenemos un rol activo en la sociedad, ¿no? Y como bien dice Ed, en la trayectoria académica, que de hecho la de Ed es mucho más nutrida que la mía, hay muchas labores de gestión, ¿no? Tú que eres jefe de un laboratorio, tienes que hacer un montón de gestiones, un montón de administración. Y justamente la pregunta que han dejado ahí, quiero complementarla con una pregunta que tengo yo, un comentario que tengo yo. ¿Cuál es la similitud entre el trabajo de un científico y de un político? Creo que en parte ya lo has respondido, pero háblalo desde el punto de vista de manejar un proyecto científico y promulgar una ley, digamos. Yo creo que más que un proyecto científico es manejar un laboratorio, un instituto, un Ujú. grupo de trabajo. ¿Por Claro. qué? Porque necesitas, como ya dije, encontrar consensos, encontrar diálogos. Cuando habla de proyectos de ley, es prácticamente como escribir un proyecto científico. Tienes que ensamblar un estado del arte, tienes que buscar un objetivo, tienes que ver los medios, que son el material y métodos, ver la expectativa, qué cosas quieres Ujú. lograr, y basarte sobre todo en un mapeo de la data, ¿no? O sea, hay mucho de científico Exacto. en eso. Yo quiero, por ejemplo, solucionar el tema de los transgénicos.
tengo que evaluar cuál es la situación en el mundo de los transgénicos, cuáles son las nuevas técnicas, qué papers se han publicado. Quiero analizar el tema de biocombustibles o transición a energías renovables. Tengo que enterarme de todo eso. Entonces, hay mucho de similar en cómo se construye ese conocimiento y cómo se busca responder el problema en cuestión. Ahora, aparte de eso, yo quiero que digamos, son las habilidades directamente relacionadas con el trabajo. Me parece también muy importante hablar de las habilidades blandas, la capacidad, todos los que estamos en ciencia y tenemos una reunión de laboratorio una vez por semana, sabemos las mechaderas y las broncas que se pueden armar un viernes por la tarde cuando hay gente que no está de acuerdo o tu data no le gustó al jefe y te puedes mechar pues En los en el congresos congreso, científicos. claro, que te dicen todo, de Que todo, ¿no? Y se- tú sales pues ahí todo sí. maleteado, ¿no? Y en la noche todos se encuentran en el bar y se toman una chela y todos somos amigos. Yo Ujú. creo que eso es algo que a mí me encantaría llevar al Congreso, esa capacidad de sobreponerse a las diferencias ideológicas, a lo político, a los puntos de vista sobre una problemática en particular. Por ejemplo, cosas tan pues difíciles en un país conservador como la eutanasia, el aborto, la legalización de las drogas, ¿no? Que tienen que ver con derechos civiles o de minorías. Por supuesto que enciende pasiones, pero yo esperaría poder llevar un poquito de ese espíritu digamos, vamos a analizar las cosas con evidencia, vamos a conversarlas, vamos a buscar más data. Mira, me echo o no me echo, pero al final respeto al contendiente, ¿no? Respeto al rival, respeto a las otras opiniones y eso nos puede sacar adelante. Así que ese es otro tipo de habilidad que quizás muchos no ven, pero que en la ciencia tenemos que aprender. En la ciencia, quizás cuando has trabajado en varios países, te das cuenta que es muy similar. O sea, yo he visto la ciencia en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, y es el mismo ADN del científico, la misma manera de interrelacionarse, de discutir. Eso es maravilloso. O sea, no importa qué ideología tengas, estás en un grupo de trabajo y el conocimiento es lo que te mueve. Eso es lo que hace las cosas tan apasionantes. Así que yo creo que los científicos, si fuésemos una masa crítica que entramos en política, podríamos realmente darle vuelta al barco. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y justamente hablando de la comunidad científica mundial, que como tú dices, mira, tú que estás en el campo de la biología y yo que estoy en el campo de la astrofísica, tal cual lo describes, es lo mismo, ¿no? Estás en el Congreso, pueden haber mechas en torno al trabajo, ¿no? Que un científico se para y dice, no estoy de acuerdo con lo que estás proponiendo, pero acaba el Congreso y en el coffee break, con la noche en el bar, todos felices, conversando, y eso me parece genial, y lo he visto, como tú dices, no solamente en un grupito, sino es como una especie de idiosincrasia general del ámbito científico y me parece genial, ¿no? Y justamente hablando de este mundo tan bonito de la ciencia, que como ya dijimos es un estilo de vida, ¿te podrías alejar mucho de tu carrera científica hasta el ingresar a política? O sea, digamos, ¿no le extrañarías un poco o piensas dejarla para siempre? No, por favor, me muero. Imagínate, esto ha sido una decisión muy dura y ha tenido mucho que ver con el contexto del país. Como te digo, yo he sentido una necesidad cívica de involucrarme, ¿ya? No es que me haya cansado de la ciencia ni que piense que mi vida científica se acabó. Yo tengo muchos sueños. Uno de mis sueños es construir el gran instituto biotecnológico en el Valle Sagrado del Cusco, que Perú sea líder en eso, imagínate. Entonces, hay proyectos y científicos, por supuesto que también. Ahora, en el momento que tomas esta decisión, queda claro que son 5 años en los cuales vas a trabajar en otra cosa, pero al ser mi expertise y mi propuesta relacionada a ciencia, tecnología e innovación, voy a estar de una u otra manera ligado con el quehacer, voy a tener que ver con científicos, voy a recibir delegaciones, voy a fiscalizar instituciones, laboratorios, o sea, no voy a dejar de estar en contacto con el mundo científico de alguna manera. Siendo embajador del Servicio Alemán de Intercambio Académico, voy a tener que ver con ese tema de diplomacia científica. O sea, no voy a perder, yo creo, el contacto. Y lo que sí es un reto, y debo confesarlo, es que estoy buscando en este momento, bueno, si alguien nos escucha, estoy buscando a alguien que se cargue de mi laboratorio por 5 años, si es que salgo electo. Vamos a ver, hay que tocar madera. Porque, claro, el laboratorio no puede cerrar, pero hay que encontrar a alguien capacitado que lo pueda llevar ese tiempo. Entonces, lo que yo esperaría, mi deseo sería de salir elegido, dedicarme, por supuesto, a este tema de la política en ciencia y tecnología, que mi laboratorio siga andando, yo tener un ojo, ir una vez por semana, ver cómo van las cosas, llevar las cosas un poquito de lejos, y ojalá que en 5 años pueda decir ya, misión cumplida, vuelvo a la ciencia, retomo mi laboratorio y sigo para adelante, y dejé algo
que les puede servir a los demás, donde ya yo puedo de repente asumir otro tipo de rol, porque la idea inicial, cuando yo dije política, ¿qué puedo hacer en política? Yo pensaba en un rol de asesor científico del presidente. Ujú. A mí me parece el rol más chévere que puede haber, porque no eres, no eres un ministro que puede ser cambiado, no eres un congresista que tiene que ir al Congreso, eres un asesor que está ahí para decirle en la oreja al presidente lo que está bien y lo que está mal, con evidencia, y que eso sea predominante por encima de lo que puede decidir un ministro o una institución pública. Entonces, ese era mi sueño, pero en la coyuntura actual me pareció también mucho más importante lo que estoy haciendo ahora. Así que hay varias maneras de llevarlo, pero definitivamente no pienso alejarme de la ciencia y yo voy a arrastrarme y arañar hasta llegar de vuelta como pueda. Mira, justamente quiero decirte esta pregunta para después llevarla a una duda que tengo yo. Te preguntan, ¿su laboratorio acepta egresados de otras universidades? Por supuesto. Por supuesto, Justamente, perdón, ujú, muy breve, quizás hay un poco dale. la imagen de que Cayetano es un poco argollera, ¿no? La mayor parte son gente de Cayetano, pero sí, por supuesto. Y mi laboratorio siempre ha sido muy abierto a otras instituciones y a gente de fuera también. Así que, respuesta sí. Sí, y justamente quería llevarlo al tema de que, bueno, cuando yo estaba en la universidad, en la Católica, veía en general en varias universidades de Lima y del país esa competitividad que te hacía aislarte. Y eso no se ve mucho en otros países, ¿no? Como que yo soy de tal universidad, este es mi proyecto, es mi financiamiento y por más que alguien quiera colaborar, no. Obvio, no son todos los académicos, ¿no? Pero hay algunos que sí son así. Entonces, te quería preguntar tu opinión al respecto. Evidentemente sabemos que la ciencia es colaborativa, multidisciplinaria y esto no debería suceder, pero ¿tienes algún planteamiento que involucre dialogar con las distintas instituciones, ¿no? Tener la opinión de los distintos académicos, no solamente en Lima, sino de todo el país para tener distintos enfoques y perspectivas? Yo creo que lo que hay que fomentar ahí es el diálogo. Una manera puede ser fiscalizando como congresista, estando presente, yendo a meterte, yendo a hablar con la gente, empujándolos a que hablen. La otra es favorecer desde el punto de vista legislativo que se formen más convenios, darles incentivos cada vez que hay un intercambio, pues, por ejemplo, de Cusco a Lima o de Lima a Trujillo, ¿no? Darles incentivos de algún tipo a las universidades o a sus instituciones de investigación para que esas cosas ocurran. Entonces las fomentas finalmente, ¿no? Ujú, El problema también, desde mi punto de vista, tiene que ver con que nuestra ciencia tiene recursos muy limitados y la gente compite por recursos muy limitados. Entonces eso te hace volverte territorial. Te ujú, importa mucho que en la próxima convocatoria la mayoría de proyectos sean de esta universidad, ¿no? Importa mucho más que el desarrollo personal, que la infraestructura, ¿no? Importa el número, el ranking. Entonces se pierde un poco la perspectiva y eso te hace volverte endógamo. Quiero tocar un ujú, tema que también es espinoso, que es el vacuna Gate y cómo ha golpeado a ujú. Cayetano Heredia, porque eso resume también el problema de la endogamia, ¿no? Tienes un grupo, una cúpula de personas ligadas a la investigación médica en este caso, mayormente, eh, que cometieron errores, cometieron faltas, pero si te das cuenta, una vez que pasó todo esto, nos hemos preguntado, oye, pero estos eran nuestros referentes. Estos eran el club de nuestros referentes, todos capos, todos hablaban entre ellos, todos la llevaban, la decían, los convocaban, y de pronto este golpe tan duro para la institución que te hace pensar que si hubiéramos sido menos endogámicos, si hubiéramos compartido más, quizás hubiéramos tenido una mentalidad más abierta y menos proclividad al error. A veces escuchar otras voces distintas, disonantes, te hacen darte cuenta de las cosas, pero si todos están en el mismo bote, es como se presta, pues, ¿no? Es un tema que yo rescato, por ejemplo, de Alemania. En Alemania tú entras al sistema de investigación, eres profesor auxiliar o asistente, pasas a asociado y para ser principal tienes que irte. Tú no puedes quedarte en la misma universidad, tienes que irte a otra. Entonces se fomenta la movilidad, se fomenta el intercambio y si quieres puedes regresar en 5 años después. Pero eso Exacto. evita justamente que tengas pues toros, no, vacas sagradas sentadas ahí por 40 años, que nadie las mueve y que por eso no puede haber un recambio institucional. Otra realidad, otro punto que yo rescato de la realidad alemana es ver rectores de 50 años.
me parece fabuloso, jefe de departamento de 32, 33 años. En Perú, tú lo sabes muy bien, los rectores pues son senior citizens, ¿no? Son 65 para arriba, Sí. 70, 75. Los jefes de departamento también tienen ese, o sea, es una escala, por supuesto, ¿no? Pero el recambio es importante, el apostar por la juventud es importante. La diferencia entre tener un rector de 50 años o un rector de 75 años es enorme, ¿no? Ujú. Tú puedes tener, por supuesto, grandes diferencias en experiencia, en carácter, en capacidad, que no dependen de la edad, pero el vigor para llevar adelante una institución, para sacar adelante cosas nuevas, para comprarse pleitos, para decir, a mí me importa esto, yo opino lo otro, yo creo que se va perdiendo con los años, que no se ofenda a nadie por encima de esa edad, pero me parece que es una realidad estadísticamente comprobable. Totalmente de acuerdo y veo lo mismo donde yo hago el doctorado, o sea, el director del departamento también es una persona joven, se fomenta mucho que, bueno, los doctorandos no nos quedemos haciendo postdoc ahí, sino que nos vayamos a otros lados, ¿no? Justamente por el tema también de la apertura cultural, creo, ¿no? Porque nos enriquece mucho a los científicos conocer distintas culturas, hacer distintos contactos en todo el mundo, es algo súper enriquecedor, ¿no? Y justamente, para ir cerrando, voy a decir esta pregunta, la penúltima pregunta de los comentarios, que alguien dice, ¿qué espacios, no, perdón, esta no, cómo contagiar el pensamiento científico, por ejemplo, en el actual Congreso? ¿Cómo generar una apertura de mente? ¿Qué crees tú que Tiene se podría mucho hacer que ahí? ver, tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, Carla. Tiene mucho que ver con incentivar a los científicos a hablar, a salir, a dar exposiciones, a armar seminarios, con la idea de museos tecnológicos. O sea, tenemos que tener un impacto mayor sobre la cultura. En el Congreso en particular, a la pregunta, yo tengo una propuesta de montar un cuerpo de asesores científicos, multidisciplinarios, independientes, autónomos en el Congreso. ¿Por qué? Se trata de repente de debatir alguna ley importante que requiere conocimiento en geología, en mineralogía, en física, en electrónica. Llamas a los expertos, le explican a los congresistas de qué se trata, cuáles son los pros y los contras y se toman decisiones. Para eso necesitas contar con una masa crítica o de investigadores independientes en el Perú o la diáspora o gente extranjera incluso que puedes convocar para que te ayuden, ¿no? Ujú. Es un concepto, me parece muy interesante, sobre todo tener gente que no le deba nada a un partido, a un ministerio, a un instituto de investigación del Estado y que puedan hablar libremente. Entonces, yo creo que conviva en el Congreso un cuerpo de asesoramiento científico que incluye también divulgadores, sería muy provechoso porque les daría, entonces el contacto humano es esencial. No es que los Sí. llamas cuando lo necesitas, sino que están ahí, son una oficina adscrita al Congreso. Yo creo que esa es una de las maneras de por ósmosis de repente pasarles un poquito el entusiasmo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que va a ser, mira, teniendo en cuenta nuestro actual congreso, va a ser una tarea dura, pero hay que empezar. Alguien tiene que Hay empezar que a hacerlo, empezar, así por que supuesto, claro. tener paciencia. Ahora, para cerrar esta conversación tan interesante, mucha gente me está poniendo ahí, por favor, guarda el live va a quedar guardado en mi biografía, no se preocupen, no teman, va a quedar guardado. Mira, teniendo la coyuntura actual, en donde número uno, estamos en medio de una pandemia y hay un montón de miedo al contagio, y número dos, la gente dice, ¿para qué voy a votar si son las mismas personas de siempre que están encabezando las listas? Va a ser la misma corrupción de siempre. He escuchado por ahí en algunos programas que están hablando de que va a haber corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMP, en fin. La gente como que se desmotiva. ¿Qué le dirías tú a las personas? ¿Por qué es importante ejercer el derecho al voto? ¿Por qué es importante que vayamos a votar? Bueno, porque estamos en un sistema democrático en el cual todo depende de esa decisión. Quizás a veces no son muy conscientes, son muy inmediatistas, pero los próximos 5 años van a depender de quién se siente en esas sillas. Así que es tan sencillo como eso. Y eso requiere información, requiere conciencia, requiere pensar en que sí hay opciones mejores y opciones peores. No es que todos roban, todos son iguales, ¿no? Si empezamos a pensar de esa manera, ya perdimos. El derrotismo no es algo que nos pueda llevar, que nos pueda sacar adelante de esta crisis. Tenemos que poder ser críticos e identificar dónde están las oportunidades. Entonces, más allá de qué cosa te ofrezcan, tú tienes que evaluar
Sí, yo tiendo a eso, por supuesto, la trayectoria de profesional de alguien. Si no tienes una profesión, por supuesto que la integridad, la honestidad, el corazón que te pueda transmitir alguien, pero tienes que ser crítico. Uses el parámetro, la variable que uses, tienes que ser crítico. No puedes simplemente abandonarte y decir ya todo está perdido, porque no está perdido y porque además, si es que aquellos que deseamos lo mejor para el país y no somos políticos, nos involucramos y lográsemos ser, no sé, la cuarta parte del espectro político, yo creo que tendríamos un cambio enorme, porque seríamos gente que no está detrás de intereses particulares, de sacar adelante un rubro o una empresa o un negocio ilegal. No somos gente que tiene realmente intereses. Mira, yo no tengo una carrera política, no tengo una afiliación de partido, no he venido trabajando ese tipo de cosas, estoy casi por accidente o casualidad aquí, y yo creo que si lo mismo se diese en otros campos de la actividad, o sea, si hubiese otras personas que trabajan en otras cosas, de pronto entrar en política genuinamente, yo sentiría muchísima esperanza, ¿ok? Entonces, tratemos de ser críticos, tratemos de identificar a esos casos particulares, no hablo de mí, hablo de en general, mira el espectro y mira quién se diferencia por una virtud, por algo que llame la atención, por algo que quizás no le has estado prestando atención, pero es hora de Ujú. prestarle atención. O sea, quizás para cerrar la reflexión es importante pensar qué país quieres de acá a 5 años, de acá a 10 años, y quién te va a Totalmente, llevar, y quién te va a sí. llevar por ese camino. Yo creo que por ahí va la reflexión. Totalmente. Mira, no quiero dejar de leer el comentario de Chemica Girl que dice, ¿cómo puedo ser como tú, Málaga? Debo ser bien chancona, es que te admiro de verdad. Y como científico, más que a mi papá, que es biólogo, que se queda limitado. Pero de este comentario yo quiero pedirte que le des alguna sugerencia o un mensaje a todos aquellos y aquellas jóvenes que quieran hacer una carrera de ciencia y piensen que tienen que ser los super genios o que es recontra difícil o que no va a haber chamba, digamos, nunca en la vida. ¿Qué mensaje le harías a esos jóvenes? Bueno, un saludo a Chemical Girl. Gracias por el cumplido. Mira, no es, yo creo que son cosas innatas, como ya dije, la ciencia es innata, el carácter también, pero hay un tema ahí de rebeldía, de perseverancia, de creer en los sueños, de no dejar que te los aplasten, y eso es algo que lamentablemente en nuestros países se suele suprimir a una edad muy temprana, la capacidad de soñar, de salirte con la tuya. Entonces, Ujú. yo creo que lo que hay que rescatar es que las familias tienen que trabajar en estas cosas, no solamente son individuos, o sea, a veces los niños querían que fuera médico, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me llamaba más la investigación biológica, entonces yo perseveré, yo me salí con la mía, yo demostré que era posible, o sea, esa terquedad, esa rebeldía en el buen sentido de la palabra, yo creo que es la clave de muchas cosas y yo creo que te va a servir mucho en el resto de tu carrera, ¿no? No en el sentido de ser conflictivo, de pelearte, ni de resistir el sistema, pero sí siempre de tener una voz crítica y de no amilanarte. No amilanarte cuando eres extranjero, no amilanarte cuando eres mujer, cuando eres una madre soltera, cuando eres LGTB, cuando tienes algún tipo de discapacidad. La ciencia no discrimina. Eso es una cosa maravillosa. La ciencia Ujú. sí tiene un aspecto elitista, porque tienes que mostrar ciertas habilidades, o sea, como si quieres ser, pues no sé, pues atleta olímpico o quieres ser el mundial de fútbol y no se te da por jugar pelota, tampoco es eso, ¿no? No puedes democratizar ciertas cosas al 100%, pero la ciencia es muy democrática en el sentido de que una vez que estás en el ámbito correcto porque tienes las aptitudes y es lo tuyo y es lo que te gusta y es tu decisión, realmente vas a encontrar un ecosistema de gente muy generosa que te va a acoger, te va a apoyar y va a querer que salgas adelante. Y eso ocurre en todo el mundo. Así que Sí. no pierdan la esperanza. Si quizás en el país es la cosa un poquito difícil, basta con saltar ese obstáculo, que no es fácil a veces, yo lo sé, pero para que veas que en realidad valió la pena. Y el estilo de vida, como decía Carla, es fenomenal. No todo es fácil, muchas veces hay precariedad, pero vivir en esa burbuja de conocimiento, de ser el primero que le cuenta a alguien, oye, mira lo que encontré y lo que descubrí, es una maravilla. Eso de pasearte por el mundo, dando conferencias, armando proyectos de investigación, haciendo trabajo de campo, tener amigos en todo el mundo sin que Sí. eso sea... O sea, a veces incluso las vacaciones que uno tiene son un par de días después que te quedaste en el Congreso, y eso es todo las vacaciones que tienes en el año, pero qué enriquecedor es
al cabo de unos años tener pues colegas en todo el mundo, amigos en todo el mundo, incluso desde que eres Sí. estudiante, ¿no? O sea, ya Ujú. te haces en un congreso amigos y amigas de todas partes del mundo, y eso es algo que ocurre menos en otros ámbitos. O el hecho de que todos seamos pues científicos, nerds, ¿no? Creo que te hermana y hace que inmediatamente se rompe el hielo y puedas tener un puente. Así que hay muchas ventajas, hay muchas cosas a que aspirar, a que soñar, hay muchos beneficios. Y si realmente es lo tuyo y tú te sientes un científico por dentro, una científica por dentro, nada, no lo dejes, no lo dejes, por más que la cosa esté dura, porque todos hemos pasado momentos muy duros en algún momento de nuestra carrera científica. No es necesariamente lo más fácil. Ujú. Y muchas de esas habilidades que mencionas para ser científico se pueden adquirir, se pueden pulir, ¿no? Con constancia y perseverancia. Así que si realmente es lo tuyo, si realmente te motiva, no sé, estudiar una estrella o estudiar las neuronas en el cerebro, ve por ello. Y como dice Ed, una de las partes más bonitas de una carrera científica es conocer el mundo. Yo, mira, la mayoría de países que he conocido y tengo el privilegio de haber conocido muchos ha sido gracias a la academia y a la ciencia, Claro, ¿no? Y todos los amigos que tengo alrededor del mundo, amigos geniales, hay una apertura mental absoluta, los prejuicios con los que uno sale son derribados totalmente. Es una carrera y un estilo de vida hermoso, así que 100% recomendado. Evidentemente hay altos y bajos, pero en claro. promedio es alucinante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación que, mira, ha sido súper enriquecedora, la gente está súper feliz por lo que veo en los comentarios, así que palabras finales, por favor. Pues Carla, agradecerte una vez más. Yo estoy pasando un momento de mucha tensión, de mucha expectativa, pero siento muy dentro de mí que lo que estoy haciendo es correcto. Simplemente de tener esta oportunidad de comunicar, de aparecer, de inspirar, ¿no? Así que yo espero que todo salga bien, que nuestro país elija bien y que si se da la oportunidad podamos seguir haciendo esto, podamos conversar otra vez acerca de otros temas. Yo creo que tenemos De mil todas cosas que maneras. hablar, nos va a quedar corto, Totalmente. siempre nos va a quedar corto, pero yo siempre feliz de poder hablar contigo nuevamente, así que cuenta conmigo. Y a tus amigos, crean en la ciencia, apoyen a los científicos, si son científicos, denle duro y si no lo son, crean, involúcrense, porque es muy útil y muy buena. Totalmente. Te deseo el mayor de los éxitos. Honestamente, sinceramente espero que podamos tenerte como representante en el Congreso. Así que muchos éxitos y muchas gracias de verdad. Y como dices, espero que esta conversación se repita pronto. No que se repita, sino que sigamos hablando, porque tenemos Así tanto es. de qué hablar. Así que nada, pues muchísimas gracias y éxitos y paciencia, paciencia para lo que se viene. Muchas gracias, Carla. Cuídate mucho, cuida mucho a los tuyos y bueno, ya nos veremos pronto. Hasta luego. Ok, cuídate. Chao. Chao.